veritat és que estem molt contents. Ha sigut un poc difícil també la posada en marxa perquè per la pluja, per alguns inconvenients que hem tingut a nivell logístic, però són uns artistes superprofessionals i jo penso que segurament tardaran un dia més en completar les seues obres, però estem encantadíssims. Tenim diferents punts de la ciutat, com en altres edicions. Aquesta és la quarta edició, la quinta de Fem Rap. Incorporem ja 19 murals en tota la ciutat i la veritat és que anem a sorprendre's en les diferents obres. El feedback en general és molt positiu. També hi ha gent que els agrada més unes obres que altres i això també forma part de la subjectivitat de l'art, però la veritat és que la gent molt contenta, els artistes locals també molt contents, també participen en Cantar Gallet o han participat en altres edicions i per tant crec que queda molt equilibrat la part local i la part que importem de fora i en general molt bé. Bueno, están pintando aquí, que es la Avinguda Andalucía. Después tenéis dos en la Plaza Larrac, que son las casas estas verdes, que hemos aprovechado y así de un golpe las pintamos. Después hay uno en la Uxola, donde se pintó el año pasado el edificio de al lado. Y por último, en la calle Bañeres en Batoy está el Quinto Elemento. Pues la respuesta es bastante positiva, la verdad que sí. La gente en general, claro, se va habituando un poco a ver murales, a interactuar con ellos y a ver un poco formas de lenguaje distintos a este, por ejemplo. Y la respuesta es positiva. Después al margen también, como a nivel de redes sociales y de difusión, claro, cada año que pasa va cogiendo más consistencia y es más conocido a nivel internacional. A mí me escribe gente de todos los lados del mundo para poder venir aquí a participar. Fiesta grande en la Plaza de Dins, por suerte un año más. Ya vienen 105, como me acabas de decir tú, y vienen artistas de toda España. Siempre hacemos un recorrido para traeros a las mejores del underground, este año no iba a ser menos. Viene gente a actuar, viene gente tanto de Alicante como de Valencia, Cádiz, Málaga, Barcelona, de todas partes. Y a verlo, obviamente, también. Vienen de Madrid, de Valencia. Es todo gratuito, todas las actividades que hacemos tanto en FemRap como en Urban Skills son gratuitas. Podéis estar al tanto en las redes sociales de todo lo que se va a hacer. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11:30 más o menos, música non-stop. Hombre, súper bien. Ya llevo varios festivales de este estilo y siempre creo que está bien embellecer más las ciudades, ¿no? Aportar un poquito de... llevar el arte al viandante, como quien dice, y democratizar un poco el arte para todo el mundo. En mi mural es como una ilustración un poco surrealista, onírica, que es por donde yo me muevo siempre, un poco de entre dos mundos. Y me gusta mucho hacer como si fueran ilustraciones de niños pequeños y como si estuvieran tratadas con rotuladores, con lápices y demás. Entonces como una cara así de forma que está como agobiada dentro de una casa y hay una serie de personajes que están así como atosigándola y fuera está el cielo azul y el día despejado como diciendo sal de ahí un poquito. Un poco ahí suele reflejar muchas veces el estado de ánimo por el que estoy pasando y en este caso cuando hice el boceto estaba muy agobiada. Estaba muy agobiada y me salió y digo, pues ya está, esto voy a pintar.